Bueno, buen día. Mi nombre es Sebastián Izaza, alrededor de Clínica Médica. Vamos a dar inicio a este tenor central llamado Desafíos del tratamiento de la leucemia aguda en la internación. Bueno, tenemos el caso clínico de un paciente masculino de 37 años de edad con antecedentes personales de un SEA de base de lengua y piso de boca que fue diagnosticado en 2012, con realización de una tumorectomía completa más hemiglosectomía más ganglionectomía faríngea. Recibió radioterapia 30 sesiones y 7 ciclos de quimioterapia con cisplatino más fluorouracilo más docetaxel. Tiene antecedentes, listo, bueno. Tiene antecedentes de enfermedad de Crohn ileocecal que fue diagnosticada en el 2004 y un trastorno depresivo. Como medicación habitual tiene mesalazina 2 gramos día, escitalopram 20 días y aripiprazol 10 días. Bueno, este es un paciente que ingresa el 25 del 5 derivado del Hospital Ramos Mejía por adjuntar un laboratorio control de su enfermedad intestinal de base que informa una pancitopenia con extendido de sangre periférico que reporta blasto 85%, por lo que remite a la institución. Acá el ingreso es valorado por el servicio de hematología, quienes realizan un frotis de sangre periférico que reporta blastos con gránulos más plaquetopenia con macroplaquetas, serie roja con anisocitosis, por lo que solicitan su internación en sala general. Al ingreso se le realizan los laboratorios control, en el hemograma se evidencia la pancitopenia que persiste, química del hepato y coágulo dentro de metas, el electro está sinusal a 75 sin cambios, se le realiza un ecocardio, con una fracción de eyección conservada sin trastorno de la motilidad. Se realiza una TC de senos paranasales, tórax, abdomen y pelvis que no evidencia consolidación alguna. El paciente, el 26 del 5, se le realiza una PAMO con reporte de citometría de flujo que evidencia una leucemia mieloide aguda sin maduración del 58%. En este instante, al paciente se le inicia profilaxis con TMS más aciclovir y posaconazol. El 30 del 5 al 5 del 5 se programa para la realización de quimioterapia de inducción con el esquema 7-3, citarabina más hidarrubicina. Y se realiza el APAMO control postinducción el 27 del 6 con enfermedad mínima residual negativa. Durante la internación, el paciente evoluciona el 6 del 6 con una neutropenia febril profunda con sospecha de foco endovascular y respiratorio. Se toman hemocultivos, retrocultivos y se inicia antibiótico-terapia amplio espectro con imipenem más vancomicina. Además, se realiza un hisopado para influenza A, el cual es positivo por lo que cumplió manejo con oseltamivir. Se le pide al paciente una tomografía de tórax que evidencia reporta patrón de vidrio esmerilado en bases de predominio derecho. Y se decide no retirar la vía central porque este paciente venía con una trombocitopenia severa y ausencia de accesos venosos, por lo que se aguarda. El 10 del 6 se realiza el recambio del acceso venoso central guiado por ecografía por el servicio de cirugía, complicado con hemotórax izquierdo y atletasia pasiva del parénquima pulmonar izquierdo. Aquí tenemos la tomografía en corte axial donde se evidencia el hemotórax izquierdo y se realiza colocación del tubo de aislamiento pleural por parte del servicio de cirugía de tórax. El mismo 10 con retiro el 23 sin complicaciones quirúrgicas. Desde el infectológico, paciente con cultivos positivos para estafilococo epidermidis y aferil hasta la fecha. El 13 del 6, el paciente presenta recaída con neutropenia febril, intratratamiento antibiótico. Se le realiza una tomografía de tórax y senos paranasales que evidencia una pansinusitis, y consolidaciones bivasales. Aquí se rota la antibiótico-terapia a meropenem daptocol, el cual cumple hasta el 25 del 6 y se inicia anfotericina B más anhidrofungina por alto riesgo de infección fúngica invasiva. En este instante no se realiza el lavado broncoalveolar por la trombocitopenia severa. Posterior a esto, el 15 del 7, por parte del servicio otorrino y por parte de el paciente presentó la pansinusitis, ¿sí? Se realiza un aspirado de seno maxilar con rescate de flora polimicrobiana habitual. Se toma el cultivo para hongos, el cual es negativo. Ese mismo 15 se realiza el hisopado rectal al paciente con reporte positivo para enterobacteria MBL. Del 14 del 7 al 18 del 7 se inicia el esquema de consolidación
con citarabina más hidarrubicina. Y el 22 del 7 el paciente evoluciona con un nuevo episodio de neutropenia febril profunda a probable foco endovascular. En este instante se rota antibiótico-terapia acetacilina y bactam más astreonam. El 25 tenemos el rescate de los cultivos que evidencia un Ochromobactrum anthropi y una Elisabethingia meningoses, por lo que se rota antibiótico-terapia guiados por el servicio de infectología a meropenem, tigecyclina y TMS con una adecuada evolución clínica del paciente. El día 40 suspende la anfotericina y se rota a isavuconazol y se va con esto al alta, lo cual es el 14 del 8. Aquí podemos ver la tomografía que se le realiza el 22 del 7 por el nuevo episodio de neutropenia febril que evidencia un nuevo foco de consolidación. El paciente reingresa acá al sanatorio el 1 de septiembre por un cuadro de gastroenterocolitis aguda, fue valorado por el servicio de gastroenterología, que le realizaron una colonoscopía y desestiman reagudización de la enfermedad de Crohn. Y dan aval para el segundo ciclo de consolidación con citarabina más hidarrubicina, la cual se programa para el 8 de septiembre, pero esta fue suspendida el 11 por un nuevo registro febril. Aquí se toman de vuelta el laboratorio, se toman hemocultivos y se inicia antibiótico-terapia con ceftazidina y bactam más vancomicina, adoptado cubriendo foco respiratorio. Se realizan hemocultivos, retros, se realizan los hisopados nasofaringios para COVID e influenza, los cuales salen negativos, y en la tomografía que se le realiza ese día se evidencia una consolidación en el lóbulo medio de base derecha. El 15 del 9, el paciente rota antibiótico-terapia meropenem y continúa con el isavuconazol bioral por el posible riesgo de IFI. El 17 del 9, paciente con neutropenia y trombocitopenia severa, he tratado con factores estimulantes de colonia. Este 18 del 9, el paciente evoluciona con un cuadro respiratorio de vía aérea superior, paciente presenta salida de secreción nasal, por lo que se rota de vuelta antibiótico-terapia, ceftazidina y bactam más vancomicina. Se le realiza hisopado para COVID e influenza, el cual es positivo para influenza 3 detectable. Y se le realiza una tomografía control con mejoría de la consolidación. El 22 del 9 tenemos el rescate de los cultivos, el cual es negativo, y se rota antibiótico-terapia a meropenem, la cual cumple 5 días. Y el 24 del 9 se decide el alta sanatorial. Mi nombre es Cristian Quiroga, R3 de Clínica. Siguiendo pues con el caso, queremos hablar de las complicaciones como tal de la leucemia mieloide aguda, dentro de la cual pues por la propia enfermedad podemos ver que presenta una pancitopenia, ¿sí? La cual pues evidenciamos también en el paciente. Segundo, también el tratamiento como tal quimioterápico también genera un aumento en la progresión de la pancitopenia. Todo esto pues va a llevar a otras complicaciones propias de esto, que va a ser las infecciones, características principalmente pues bacterianas, fúngicas y virales, y también reactivaciones virales. Pues como tal, en nuestro paciente, ya como lo nombró compañero, pues vimos todo este proceso en el cual tuvo comprobado con cultivos de infecciones bacterianas, infecciones virales y con una alta sospecha de IFI. Vemos también las alteraciones de trombocitopenia severa que tuvo, en la cual requirió muchas transfusiones de plaquetas, ¿sí? Y con esto también el riesgo propios del sangrado del paciente, el cual también lo vimos evidenciado en el momento del cambio del catéter venoso central, en el cual, aunque fue guiado por cirugía vascular y con una ecografía, se presentó esta complicación. Dentro de las otras complicaciones también vemos pues las metabólicas, las propias del tratamiento de la quimioterapia, y las cardiorrespiratorias. Dentro de las metabólicas, el paciente como tal dentro de la internación no tuvo el síndrome de lisis tumoral,
Alteraciones hidroelectrolíticas, muchas veces secundarias al tratamiento, tuvo casi todo el proceso del tratamiento una hipocalemia severa, muy posiblemente secundaria a la anfotericina. Tuvo, bueno, la aplasia medular como tal prolongada, la neutropenia febril prolongada, severa, profunda, y las transfusiones que tuvo. También estas, pues, pudieron llegar a ser complicaciones propias de las transfusiones, ¿no? Como sobrecarga hídrica, el trali y el derrame, pero pues fue secundario a la complicación esta vascular. El paciente también en algún momento llegó a presentar insuficiencia renal aguda, una AKIN2, posteriormente con mejoría. Y pues aquí vemos el cuadro en el cual vemos que un paciente de estos con este tipo de patología pues conlleva unas internaciones prolongadas. Vemos que la primera internación estuvo por 78 días y con la segunda internación por 24 días. Aparte de eso, durante esto, el hemotórax por la colocación del central, la neutropenia profunda prolongada, todo lo que conlleva la pancitopenia, la, el ponerle las 27 unidades de glóbulos rojos que requirió y 35 pool de plaquetas. También pues con todos los rescates infecciosos que tuvo, ahí los vemos, bacteriológicos y virales y con la sospecha del hongo. Entonces, nosotros quisimos hacer este Ateneo principalmente por la complicación de este paciente, de todas las complicaciones que tiene, que conlleva pues un esfuerzo multidisciplinario como tal para mejorar su calidad. Y tal vez, no sé si quieren agregar algo de la dificultad de tratar a estos pacientes en este contexto. Sí, sí, sí. Claro. Ahora se extropiso en cuanto a los médicos más jóvenes que van a hacer extropiso porque el insecto tiene habitaciones individuales y esos pacientes tienen. Es verdad que tienen habitaciones individuales con respecto, bueno, esos pacientes mucho de esto, tenemos algunos déficits en el manejo de diagnóstico, también para la parte preventiva de las infecciones fúngicas virales, no contamos con filtro EPA, que eso es altamente recomendado para el manejo de los pacientes. Y además lo que sería el diagnóstico más allá de lo que es la parte viral, que por suerte desde hace dos años tenemos de los paneles respiratorios virales que nos ayudan, porque la verdad es que en él, bueno, tuvo el primero influenza, el par influenza, son cosas que están a diagnósticos. Con respecto a lo que son las infecciones fúngicas, son siempre sospechas, o sea, es una infección fúngica posible, que es como la más alejada, en contexto de un cuadro compatible, un paciente con neutropenia profunda, que hace fiebre persistente con infiltrados, que en el caso de este paciente tenía algunos infiltrados que nos hacían sospechar en infección fúngica, tenía como lesiones más bien nodulares, con un virus mezclado alrededor, y pansinusitis, perdón. Que eso es una alta sospecha de una infección fúngica en contexto de no tener un filtro EPA, en contexto de una neutropenia profunda. Él, de todas maneras, en los pacientes se le inicia el tratamiento antifúngico empírico, profilaxis antifúngica, porque es una leucemia de alto riesgo de infección fúngica. Él venía recibiendo el posaconazol. Nosotros tampoco tenemos para medir los dosajes del posaconazol, que eso está recomendado, para ver si tienen niveles buenos, porque si un paciente no tiene niveles buenos, esas imágenes, bueno, también nos ayudaría un poco. Y con respecto a lo que son imágenes de diagnósticos de infección fúngica, el tema de los cultivos, ¿sí? Primero las muestras. Es muy difícil que los pacientes, por supuesto, por su enfermedad de base, la plaquetopenia es algo frecuente, entonces ya al tener una plaquetopenia muy severa no se le puede hacer laboratorio, pasivo, es decir, el laboratorio alveolar en estos pacientes es indicación, se hace, pero bueno, es muy difícil, entonces por eso la sospecha de la IFI posible, que es lo menos. O sea,
porque no lo podemos corroborar en ningún lado, básicamente, que es muy difícil también luego el manejo. Después no es iniciarle el antifúngico y total, bueno, es una semana, no. Paciente que empieza con antifúngico por una sospecha de una infección fúngica, el paciente actualmente todavía recibe tratamiento. Más allá de lo que es la duración del tratamiento, que son 3 meses después, en contexto de inmunosupresiones, que continúa realizando consolidaciones, sigue con tratamiento. No es lo mismo desestimar una infección fúngica que poder confirmarla, ¿no? Entonces nosotros básicamente lo seguimos con tratando, lo tenemos que tratar. Digo, es una medicación que además de los costos, puede tener eventos adversos. Y los costos para el paciente. Y los costos para el paciente. Por ejemplo, 40 días de anfotericina liposomada, que eran de ampollas, con lo que implica la sobrecarga hídrica para el paciente. La hipocalemia, un deterioro cardiológico. En un momento se planteó la posibilidad de que se fuera de alta y lo hiciera por hospital de día, y eso era imposible porque había que monitorear el potasio, eventualmente hacerle carga de potasio. Son pacientes muy complejos que a veces se nos complica poder terminar de definir o de ponerle un diagnóstico confirmado cuando los métodos diagnósticos están un poco más limitados. Con respecto a la pansinusitis también, por supuesto, hicimos interconsultas a otorrinos por el tema de que hay lugar, nada, se hacen endoscopías de senos para ver si se puede tomar muestras, porque aparte las infecciones fúngicas, alto tropismo por cosas de los senos, con lo cual es un foco también, porque aparte del tratamiento, independientemente de lo que es el antifúngico, es quirúrgico también. Entonces, bueno, son pacientes muy complejos que justamente se necesita un diálogo y un abordaje multidisciplinario para poder manejarlo. Entonces, que en el caso de él, me acuerdo porque la realidad de la fiebre, que aparecen pulmonares, pequeñas motoras, tenía carácter de nuevo, incluso cuando hizo la fiebre estaba séptico, estaba era por la infección respiratoria o tenía sepsis otro poco, pero digamos, también se planteó la posibilidad de hacer un lavado nodular, pero la epidemia también tenía la delegación de la leucemia. Sí. A veces es muy difícil igual poder hacer, no son pacientes que están óptimos para hacer estos estudios tampoco invasivos, ¿no? Es claro, la contraindicación con el es de leucemia, la leucemia también requiere también tipo copiar el mercado, hacerlas. Hay centros que tienen mucho caudal, este tipo de pacientes lo tienen. La hipoxemia sí puede contraindicar porque implica que pasa por R. Y bueno, y esto que muchas veces es difícil, tanto por no tenemos una muestra, pero también por cuestiones inherentes de la infección fúngica, porque son las metodologías que tienen sensibilidad, la biopsia. Bueno, la biopsia es muy difícil de tener una cuestión, pero en general el cultivo tiene bastante sensibilidad, no tenemos un biomarcador en el alto banano, pero en este paciente se puso una corticosis porque venía profilaxis, cual siempre le con poco la toxicidad antibióticos, pero además tenía pantoxitis, múltiples. Son características clínicas y biológicas que los orientan por ahí a la. Son por usuarios el tipo de ojos, causa de brecha, ¿no? Que es la que aparece en la toxicidad. Bueno, por eso el tema de iniciarle el tratamiento con anfotericina. Él venía con un azólico, que es el posaconazol, entonces ya cambiamos a otro antifúngico, justamente por la sospecha con un focato de coral. Y también, dentro de lo complejo de este tipo de pacientes, la parte de lo que sería cultivos de hongo, básicamente, nosotros en el hospital no tenemos disponibilidad, en el sanatorio, perdón. Entonces, bueno, por suerte, nada, el que trabaja en la facu te lo lleva, pero bueno, es difícil también. Siempre es normal. Sí, bueno, claro. A veces también derivarlo a otro lugar implica, a veces lleva, o sea, es todo más engorroso. Son pacientes muy complejos. Bueno, si quieren, nos cuentan cómo sigue el paciente. Bueno, nada, este paciente es un paciente con una leucemia mieloblástica aguda, que es la leucemia más frecuente en pacientes adultos, no pediátricos. Este paciente, bueno, tiene este antecedente de una neoplasia previa, si bien fueron 13 años
atrás, recibió tanto quimio y radioterapia y bueno, sabemos que eso puede afectar el tejido hematopoyético, básicamente la stem cell, entonces la propensión a tener una neoplasia es mayor. Esto le sucedió a este paciente, nosotros le hicimos un estudio molecular o varios estudios moleculares y la alteración genética que tiene es una alteración de buen pronóstico en el cual inicialmente no debería no es candidato a trasplante de médula ósea, pero ¿qué es lo que sucede? No está completamente estudiado, no tenemos una NGS que es una secuenciación de casi 100 genes, y con lo cual sabríamos exactamente si es de buen pronóstico, si solamente tiene esa alteración genética. Pero más allá de eso, bueno, pensar, como ustedes bien lo explicaron perfecto, es una enfermedad grave. El 30% y más de los pacientes fallecen durante la inducción, justamente porque tienen anemia severa, trombocitopenia severa con riesgo de sangrado, y las infecciones, antes, yo que soy más vieja, se nos morían en los primeros 14 días porque ni siquiera teníamos todo el disponible de los antibióticos, así que bueno, nada, era un desastre. Gracias a Dios mejoró, gracias a infectología, pero sí, son pacientes que además de tener todos los gérmenes comunes, debido a que tienen neutropenia severa, que es eso severa y además de severa prolongada, o sea que se imaginan de que no tienen posibilidades de nada, de defenderse de absolutamente nada, también tienen una inmunodepresión celular y también humoral, o sea que no tienen posibilidad de defenderse y cualquier germen es propicio. Entonces son pacientes, como dice Beatriz, de todos los días, de verlos clínicamente todos los días porque siempre hay una sorpresa. Y bueno, este paciente pudo hacer 2 consolidaciones que cada vez que hacemos eso rezamos para que pase y ahora está en consulta justamente para hacer un trasplante alogénico de médula ósea y bueno, nada. Nosotros no podemos decir con precisión que el paciente sea o de bajo riesgo. Y como también está este antecedente, ninguna patología, esta no sería como una leucemia de novo que nunca antes recibió quimioterapia, no, recibió quimioterapia, radioterapia, o sea, ya estamos hablando de como que su tejido hematopoyético está dañado, los mecanismos, él tiene ese antecedente, entonces los mecanismos que nos defienden de neoplasias, digamos todos, seguramente él lo tiene alterado y además tiene una enfermedad como es el Crohn, que es una enfermedad inmunológica asociada, o sea que el paciente en realidad no tiene muy bien su ADN, sí. Y mira, no, ya está. El problema con la NGS, que no la tenemos disponible, que en realidad hace no sé, 2, 3 años, y la leucemia aguda pegó todo un salto, cambió toda una clasificación y todo lo demás. En la Argentina se hace en Bahía Blanca, en el Hospital Italiano, recientemente. Así que en realidad nosotros no estamos trabajando como en otros países por ahí, porque son esos 2 lugares, pero bueno, tenemos que luchar por tenerlo y eso lo tenemos que tener al diagnóstico, o sea, previo a que vos le pongas la quimioterapia, no después, o sea, es en ese momento, es en el momento del diagnóstico donde tenés un paciente, este paciente estaba con, no sé, casi como 50% de blasto en sangre periférica, o sea, que vos tenés que actuar rápidamente, cuanto antes empezás el tratamiento son más las chances, digamos, de recuperación. Nosotros hicimos la consulta con el centro, el CEMIC, que es el centro de trasplante, ellos van a tomar la decisión y ese sería como un intento curativo más allá de lo que también implica el trasplante halogénico de médula ósea. Este paciente tiene una sola hermana, la hermana vive en España, así que la probabilidad de que tenga un donante, digamos, relacionado es muy difícil y los trasplantes no relacionados en la Argentina demoran más o menos 6 meses para encontrar el donante de médula y bueno, y en 6 meses pueden suceder muchísimas cosas. El paciente en este momento le estamos haciendo seguimiento molecular, sigue en remisión molecular y hematológica con una enfermedad mínima residual negativa, así que bueno, está bien por ahora, pero bueno. Y sí, para el centro de trasplante, no saber si tiene una micosis o no, bueno, no sé si vos querés, porque por lo general siempre, bueno,
O sea, hacen una evaluación infectológica y el centro de trasplante te puede decir esto sí, esto no. Si ya está en tratamiento la infección, viene encaminado, viene con mejoría radiológica, incluso sin tener un diagnóstico, que sería lo ideal, un diagnóstico, poder ponerle nombre, género y especie, pero lo que se hace es dejarle la profilaxis secundaria la misma, idealmente la misma que venía recibiendo, o sea, en este caso el isavuconazol, y se trasplanta. O sea, prima ahí la sobrevida asociada a la enfermedad de base, ¿no? Tiene un marcador molecular que es de buen pronóstico. Lo que genera la duda es el antecedente oncológico previo. Yo creo que el centro de trasplante va a evaluar riesgo-beneficio con todas estas complicaciones y se tomará una decisión. Y si tiene donante, claro. Claro, habrá que ver todas esas circunstancias para definirlo. Teóricamente es como de buen pronóstico, pero bueno, queda ese interrogante. Claro, exactamente, no requeriría trasplante. Y además nos falta la NGS que siempre a veces hace aparecer algún gen que no salen los... Él no tiene alteraciones que son más características de una leucemia secundaria, no tiene un cariotipo complejo, no tiene esas cosas. Por eso en principio parece buen pronóstico, pero hay que sí o sí hacer la consulta para definir. Lo otro que quería decirle para los más jóvenes clínicos, que ahí pusieron el hemograma que decía 58% de linfocitos. Acuérdense que cuando hay tanta pancitopenia y predominio linfocitario, ojo que puede ser esto una leucemia aguda porque el Coulter los cuenta como linfocitos. Digo, para que tengan alguna excusa. Claro, exacto. Glioblast. Les digo como así consejo. Y lo otro más general es que, bueno, estos pacientes mejoran cuando se arman equipos. Lo que mejora la atención de estos pacientes es tener equipos multidisciplinarios acostumbrados a tratar e interesados en el tema. Eso es fundamental para tener la mejor resultado posible, ¿no? Y estar siempre atentos que son pacientes que en muy pocas horas se pueden complicar. Pueden estar bien a la mañana y a la tarde estar en shock. No, claro, exactamente. Son pacientes muy lábiles. Digo, no vamos a comentar acá las cosas que a veces nos pasan, pero bueno, estar atento a esto. Como algo de esperanza, porque creo que si antes se morían y ahora podemos estar hablando de qué podemos hacer con el paciente y trasplantar, creo que tenemos que llevarnos a una luz de este desastre. Pero bueno, pero realmente cómo pudieron llevarlo adelante y todos los equipos para poder lograr una persona joven, que si uno toma todo en cuenta todo lo que tenía, bueno, quizás 33 no le podríamos dar biológicamente, pero bueno, creo que hay que tomar esta esperanza de que con todo lo que se pudo hacer, está vivo.